pero con objetivos un poco más importantes que eso. ¿Sí? Eso puse este como ejemplo nomás, no para, obviamente. Y ahí, efectivamente, para nosotros como veterinarios ya como que se empieza a perder. Empieza a perder porque efectivamente, escucha, ¿qué puedo hacer yo como veterinario para bajar la prevalencia de la malnutrición? Es decir, peso, estatura, entre los niños menores de 5. Está medio lejos, ¿no es cierto? Sin embargo, no por eso el tema del hambre no deja de ser un problema que nosotros, desde la alimentación, podemos abordar. ¿Estamos? Entonces, en lo personal, no sé cómo sigue esto, me hace sentido, cuando empiezo a trabajar, hago cosas, digo, bueno, ¿cómo estoy yo aportando acá? ¿Cómo estoy considerando, si estoy haciendo un trabajo, lo que sea? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para el trabajo de ser? ¿Qué estoy haciendo yo en términos de igualdad de género? ¿Estoy aportando algo? ¿Granito de arena, sí o no? Y así uno va haciendo suyo estos compromisos que son de los gobiernos, de los estados, no míos. Y creo que eso es una forma que nosotros podemos también ir colaborando con él. Entonces, los ODS son compromisos del Estado. El Estado, de hecho, tiene una pequeña oficina encargada de hacerle seguimiento a esto, una Agenda 2030, que está integrado por varios ministros y que se dedican a juntar datos y mandan los datos una vez cada año y forman un reporte. Tú puedes entrar a... no me acuerdo cómo se llama la página, la pueden buscar, y van a estar los reportes de Chile con respecto a los indicadores, es decir, el año tanto, del reporte, bla, bla, para el indicador, y van a informar algunos, otros no. ¿Sí? Estos indicadores son de los estados y de los gobiernos, no míos y nuestros. Son para todos los países sin importar la condición, y ahí les pongo los dos ejemplos entre el país más rico y el país más pobre del mundo. ¿Sí? $530 por día versus $2 al día promedio para vivir. Y son los mismos, no son dólares americanos, sino que es dólares comparables. Con lo que tú puedes comprar con $2 en Burundi, puedes comprar lo mismo en Luxemburgo. ¿Sí? Así que... me puse el dato chico primero. Se enfocan en esos indicadores, lo que en otras palabras lo otro no cuenta para ellos. ¿Sí? Y de repente, y eso es lo complicado, es que incorporan conflicto. La palabra conflicto, una palabra que a mí me motiva mucho. He hecho mi doctorado a partir con los conflictos. Lo que representa un conflicto es cuando tienes dos cosas que quieres lograr simultáneamente y no puedes. Muchos de ustedes quieren irse, pero no pueden. Porque están pasando bien. Es un conflicto. ¿Sí? Otros tenían ganas de irse, quizás se están quedando, porque me pareció medio entretenido. Ya resolvieron o lograron resolver el conflicto. Pero eso es un conflicto, cuando no puedo lograr satisfacer ambos simultáneamente. Y ahí solamente puse como ejemplo, ¿no es cierto? Es bastante fácil, no bastante fácil, pero podemos tener desarrollo muy extractivo para reducir los problemas de pobreza, sacar todo lo menos, todo lo que hay, pero los ecosistemas los vamos a destruir. Y ahí está la pega de ustedes futura. Cuando tienen temas como estos, ¿cómo podemos ambos, cómo podemos, ¿no es cierto?, satisfacer el tema de pobreza protegiendo el medio ambiente? Hay ejemplos muy buenos. Los safaris, ¿no es cierto? Eliminamos los safaris y ahora cambiamos los rifles por máquinas fotográficas. ¿Sí? Gastamos lo mismo y el ecosistema queda bonito. Funciona, pero necesita organizarse, no llega a decirles, ¿sabes que deja tu rifle y de la cámara? No. Son otro tipo de bla, bla. Bien. Entonces, insisto, no implica que no podamos hacer nada, no vamos a mover ninguno de los indicadores, pero sí podemos incorporarlo en nuestras decisiones, en las cosas que nosotros hacemos. Ustedes van a tomar decisiones profesionales, cuando decidan profesionalmente algo, consideren estas cosas. Consideren cómo estamos impactando algunos de ellos. Y eso es lo que quiero de alguna manera ir. Bien. ¿Cómo entramos nosotros? ¿Dónde? Ya. ¿En cuáles creen ustedes, así primera, que nosotros podríamos tener como profesionales
veterinarias y veterinarios, trabajar. Fin de la pobreza, hambre, salud y bienestar. El 4, educación y calidad, igualdad de género, agua limpia, producción y consumo responsable, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr objetivos. Esos son los 17. No me las sé, ni pretendo que ustedes se las sepan. Ya. ¿Dónde creen ustedes que podemos, en cuál de esos objetivos puedes hacer algo? ¿Perdón? En la 3. ¿En la 3? Salud y bienestar. ¿Por qué? Porque como veterinarios nos hemos enfrentado a enfermedades zoonóticas, o sea que pueden pasar a las personas, y si logramos evitar que se propaguen entre los mismos animales, no deberían pasar tanto a las personas. Ya, bien, ahí hay un tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, concreto el tema de las enfermedades transmitidas del animal a los, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Ya, mal chiste. Ok, ¿sí? Y van a seguir llegando, ojo, ¿ah? Ya, otra más. ¿Perdón? El hambre. El hambre. Ya, ok, ¿cómo? Distribuyendo mejor los recursos que tenemos en la industria. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, ¿a qué te refieres? Ahí vamos, no, está bien, es indudablemente que hay mucho que hacer ahí. Pero, por ejemplo, viendo que como estableciendo precios para ciertos lugares que son más pobres y por lo mismo no pueden enriquecerse alimentariamente. Ya, pero los veterinarios no somos fijadores de peso. O enseñando ¿Enseñando? a tener sus propios como animales, como... A nivel de producir, ok, ¿ya? Enseñarles a producir alimentos, perfecto, ¿ya? ¿Cuál más? ¿O cuál no, si quieren a la red, que son todos todavía, no sé, vamos. Francisco me decía que estaba muy conmigo ahora la palpita aquí. Me cambiaron el curso. Ya. Está ganando Francisco, vamos. No me dejes perder. ¿Quién más? Dale. En la hambre cero, nosotros como veterinarios podemos aumentar la producción de carne en las vacas. Ya. Puede aumentar también el rendimiento de los cerdos para los perros, para poder alimentar la población canina. Ya, ok. En el tema de producir y usar los alimentos de origen animal, sin duda. ¿Ya? Profe, acá en el chat también damos En el chat. que vida Vida submarina. Gracias, Amanda. Escribe, mientras tú escribes lo que quieras o quieres hablar, Amanda tiene el micrófono, puedes explicarnos un poco por qué, o si no lo escribe y yo lo leo. Profesor, ¿puede ser en educación de calidad? Educación. Puede ser. Porque nuestra labor, al menos como médicos veterinarios, es mantener a la gente informada también de lo que involucran, por así decirlo, ya, bueno, ya sea en el ámbito de patologías o en sí de consumo en general. Nuestra labor es mantener informadas a las personas sobre esas situaciones y nosotros también podemos aportar en lo que es educación, ya sea mediante conferencias, trabajo. Podemos tener participación en esa área, por así decirlo. Bien. Totalmente de acuerdo. Lo que no me gusta es que usas la palabra información. A mí no me gusta la palabra información porque es muy cosa así que va de un lado al otro, más que educación o aprendizaje, que es lo que interesa. ¿Eh? Pero tienes toda la razón. Eso solamente para cambiar, ustedes saben que a mí me gusta más fijarme en los resultados que en las acciones. ¿Eh? Informar es como que ya te dije, el problema es tuyo. Se le dije. No quiso hacerlo, pues, culpa de él o de ella. No. A mí me gusta más comprometerme con los resultados y de una manera, por tanto, más en el aprendizaje. ¿Sí? ¿Quién más? Reitera por acá, cuéntame. Enseñar sobre la prevención de zoonosis. Enseñar en prevención de zoonosis, sí. Ya, vamos aquí, bien. La 15, vida en ecosistemas terrestres. Ecosistemas terrestres, ¿ya? Haciendo trabajo de conservación de especies. Trabajos de conservación de especies, sí, sin duda. Hay un tema ahí, ya, bien. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? No, ¿qué pasa? Dale. La 13. Dale. Acción por el clima. Fomentando espacios de conservación. Ya. La agroecología como en sistemas productivos, bien. Ya, dale. La 8. Reforzando planes sostenibles de producción
de productos de origen animal. Producción, a nivel de sistema de producción sostenible, para ir protegiendo y produciendo, pero protegiendo los recursos. Bien, ¿cuál más? 9. ¿Qué me dan para la 9? ¿Qué dijo 9? Escuche mal. Que podemos mejorar, hacer investigaciones que mejoren la industria de alimentos. La industria de alimentos también hay temas que trabajar, ¿no es cierto? Sí, sin duda. La contaminación de la industria. Acá. La 6 con el uso sostenible del agua en la industria animal. El 6, el uso del agua. Fantástico, también hay un tema muy importante ahí. Dale. Con lo que hemos dicho hasta ahora podríamos solucionar la 1. La 1. Mejorar todo y equilibrar todo, podemos mejorar la pobreza a nivel de los países pobres. Absolutamente, no solamente en los países pobres, dentro de los países donde hay pobreza. La pobreza no solamente está lejos, está bastante más cerca de lo que uno cree. ¿Para qué hablar a raíz de la pandemia? ¿Qué más? ¿Alguna que nos quede sacando fuera? Me llama la atención que hay alguna que no hayan dicho nada, pero... ¿Perdón? La 12. Ups, la 12, producción y consumo sostenible. ¿Sí? Es decir, cómo producimos, pero también cómo consumimos sosteniblemente, ojo. Ojo, hacernos cargo de lo que nosotros consumimos, no solamente consumimos de cómo consumimos alimentos, es un tema importante. Sí, por favor. ¿Estás con ganas de decir algo? Nos queda poco, ya. Dale. La 17, perdón, la 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Se refiere a gobiernos, ¿sí? Que tienen sus instituciones que precisamente apoyan también a tener procesos de paz y por lo tanto, esa sí que es mucho más de gobierno. Pero no nos deja fuera que nosotros también debemos ser un poco justos en las cosas que hacemos. ¿Sí? Todavía no puedo decir que no digan una. La 16, a raíz de ello, podría ser la justicia en el sentido de cómo el cuidado animal, que la producción sea... Esto es humano, no son de los animales, ojo. Yo creo que ahí hay un tema que marca una diferencia fuerte. Es decir, yo entiendo que aquí estamos formando veterinarios que trabajan con animales, pero no trabajan con todos los animales del mundo. ¿O sí? Cuando, yo siempre pregunto, cuando un león está atacando a la cebra, ¿ustedes van a atacarle al león, defender a la cebra, a salvar? Nosotros no intervenimos ahí. Si eso sucede en un zoológico, por supuesto que sí. Entonces, para mí por lo menos, como veterinario, siempre mi labor ha estado para los animales, pero desde los animales que son utilizados, o están bajo resguardo, o afectados por nuestras acciones, no por sí mismos. ¿Sí? Es sutil la diferencia, pero yo soy humano y trabajo con los humanos. Ellos me pagan mi sueldo, y ellas. ¿Sí? Que quieren animales, me pagan un sueldo, pues es posible que caigan. Pero lamentablemente no. Sí, cuéntame. La 17 nos dice alianza para lograr los objetivos. Se pueden generar alianzas con otros estamentos como médico veterinario y llevar a cabo los objetivos que se nos dan. ¿Qué mataste? Yo siempre he pensado que era como más grande entre los países, pero efectivamente veo la colaboración entre gente, entre grupos, para lograr estos instrumentos de potente también. Si no nos olvidemos entonces de la televisión que nos viene, pero todavía no puedo terminar que nos digan una de ellas. No. ¿Cuál? 5. La igualdad de género, no corre acá. Hay tantas mujeres que los hombres están todos así. También es un tema súper potente, particularmente en, no sé cómo decirlo, pero por lo menos en los espacios rurales. Y los espacios en que los niveles de formación formal son más bajos. Hay súper potentes problemas todavía de inclusión y de equidad de género. Súper. Hay que mirar algunos ejemplos después. Dale. ¿Qué más? ¿Nos falta alguno? Reducción de desigualdades. También hay un tema ahí. En Chile el tema con las poblaciones inmigrantes, el tema con poblaciones diferentes sexuales, el tema de población indígena, hay que hablar, pueblo originario. También es un tema fuerte. No lo tenemos resuelto, somos locos y locas, pero hay cosas que hacer. Ya, entonces al final, en todas partes nosotros podemos, sin duda, no todos, yo no estoy metido en todo porque no haría nada,
pero sí empezar a colaborar, empezar a considerar en las cosas que nosotros hacemos algunos objetivos. ¿Sí? Existen espacios, y existen algunos que son más urgentes, probablemente que otros. Y lo que quiero ahora, vía submarina y Samantha ya, en la labor de bienestar animal y conservación, de acuerdo, Ana, pero no es el punto. Nosotros no queremos bienestar animal, nosotros no queremos conservar porque simplemente debemos conservar. Queremos conservar porque es un bien para las generaciones futuras, que también tienen el derecho de tenerlos. ¿Sí? Está siempre ese foco humano, ¿no? O de la población, del animal humano. Entonces, lo que quiero, yo creo que ya los vieron, ya puse la idea que me interesaba, es que así sabes que hay cosas que nosotros podemos hacer, no se trata solamente de mirar la salud del animal, sino que también mirar un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros para el futuro del mundo, cómo aportamos con nuestra acción, nuestro pequeño grano de arena, en lo que sea, en salud, en educación, en ingreso, en desarrollo, lo que sea. Pero voy a poner quizás algunos focos en los que son, por lo menos desde el punto de vista de este curso, ¿sí? Que fomento de introducción a la producción sostenible, la producción animal, algunos más importantes. Solo es con fines ilustrativos, no para que se lo aprendan de memoria, voy a tener muchas láminas con números y cosas, pero siempre con el sentido de ir ilustrando un poco qué es lo que pasa. La pobreza todavía es tremendamente fuerte. Chile está mucho más avanzado, porque Chile ya es uno de los países que está saliendo de los vías salió de su desarrollo, está más metido, ¿cierto?, en lo que son países en vía de desarrollo, en que la carencia de ingresos no es tan terrible. ¿Sí? Sí es bastante terrible en el sentido de cómo entender, qué es lo que entendemos nosotros por pobreza. Tradicionalmente la pobreza se identifica con los ingresos, con la cantidad de plata que tengo. Los mejores dicen con la cantidad de cosas que tengo. Pero la verdad, si nosotros pensamos, o por lo menos yo, si pienso en pobreza, para mí la pobreza es la ausencia de cualquier oportunidad. Estás clavado por lo que tienes y en el fondo solamente sobrevives en función de lo que tienes. Por lo tanto, salir de la pobreza es dar oportunidades a los hogares, a las personas, para que efectivamente puedan lograr hacer lo que ellos y ellas desean. Y ahí nos falta mucho. Los casos extremos son hambre, malnutrición, acceso a la educación, acceso a servicios básicos, acceso a agua, electricidad, que no se prepara, discriminación, etc. ¿Cómo estamos en casa? Estos son gráficos nomás de números para que vayan viendo cómo, muy fuertes, desde los años 2000, en los últimos 15 años, cómo bajamos de pobreza, bastante, esto siempre no me convencieron mucho, pero cómo ha ido cambiando la pobreza y ha bajado en términos de población. Mucho. Pero fíjense lo que nos hace una pandemia. Cómo a mucha gente la lleva a la pobreza. Entonces, claro, no son pobres, pero están en una situación muy frágil. Precaria. ¿Sí? Entonces, esa precariedad, personas que pierden el trabajo y de 4 personas que no estaban en pobreza pasan a ser 4 personas pobres. Porque una persona perdió el trabajo o más. ¿Sí? Entonces, hay una fuerte tendencia del ingreso y eso hace que fuertemente pasemos a situaciones, rápidamente podemos pasar de una situación de no pobre a sí pobre. Hambre. El hambre en Chile también es una situación que ya está muy desaparecida. Sin embargo, estamos hoy día con serios conflictos en términos de seguridad alimentaria. La agricultura emplea a mucha gente. Mucha gente vive de producir alimentos, por lo tanto, dependemos de ellos. Todos comemos. ¿Hay alguien que no come? ¿No? Todos comemos alimentos, por lo tanto, todos requerimos de agricultura que nos alimenta. ¿Sí? No hemos encontrado todavía la forma de transformarnos en hacer fotosíntesis. No estaríamos todos haciendo. ¡Oh, pero está igual! Sí, que toma mucho sol. Ya. Está durmiendo, aunque sea entonces necesitamos alimentarnos. Pero también necesitamos una alimentación que sea adecuada a nuestra biología, ojo. Hay un tema también que para mí es importante. Nosotros no somos herbívoros, biológicamente hablando, somos omnívoros. Necesitamos una alimentación diversa para cumplir nuestras necesidades fisiológicas.
Si no la tenemos, tenemos que buscar en otras partes. Entonces, claro, necesitamos proteínas de origen animal. Si no las tenemos, tenemos que buscar algunos suplementos, pero si no están, produce efectos importantes. Claro, es frecuente podemos darnos el lujo, entre comillas, porque podemos optar y podemos... Pero hay mucha gente que no puede. Que necesita la proteína de origen animal para alimentarse. Y necesitamos abordarla. Independiente de lo que yo crea, ojo. No puedo quitárselo. Entonces, necesitamos también, no solamente sostener el hambre, sino que también darle seguridad de que reciban los nutrientes que necesitan para tener una vida sana. Este concepto se instaló también desde la OMS. ¿Saben lo que es la OMS? Bien. De la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el equivalente de la OMS para la salud animal? Bien. La OMSA. Antes se llamaba OIE, pero ahora le pusieron OMSA. ¿Sí? La OMSA, Organización Mundial de Salud Animal, es la equivalente que... Bueno, la OMS define el concepto de inseguridad alimentaria. Eran harto chicas las láminas, sorry. Y hacen preguntas, 8 preguntas. ¿Se ha preocupado por no tener suficiente alimento? No hay... déjame leer. Durante los últimos 12 meses, ¿ha habido una situación en que usted, uno, se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer? ¿No ha podido comer alimentos sanos, nutritivos? No solamente alimentos, ¿sí? ¿No ha podido tener acceso? ¿Haya comido poca variedad de alimentos? ¿Haya tenido que saltarse una comida por no tener dinero para comprar? ¿Haya comido menos de lo que pensaba que debía comer? ¿Ahorrar? ¿Sí? ¿Su hogar se haya quedado directamente sin alimentos? ¿Haya sentido hambre? ¿O haya dejado de comer todo un día? Es posible que muchos de ustedes se hayan identificado con algunas frases. ¿Sí? Bueno, de esa escala, yo no me acuerdo exactamente cómo, construye este concepto de inseguridad alimentaria. Por lo tanto, ¿cuántas personas en este país han estado en, no recuerdo si eran tres preguntas, creo, si lo tengo en la próxima, que hayan dicho sí a 2 o 3 de estas preguntas? ¿Sí? En Chile, en 3 años subió un 6%. ¿Por qué? No hay que ser brillante, ¿no es cierto? Pero lo que quiero reflejar con eso es que efectivamente, claro, podemos no estar mal, pero es una situación frágil. En que cualquier condición de repente, por salud, lo que sea, te lleva de una situación de seguridad ausente o leve a una situación de inseguridad alimentaria grave. Por lo tanto, es un tema real. ¿Sí? Hambre. Hambre cero. Bueno, para hambre ya dije, necesitamos usar recursos, necesitamos producir alimentos. Y para eso en Chile tenemos una cantidad de tierra. Superficie. ¿Cuántos son los kilómetros de Chile? ¿Superficie de Chile? No sé, pues se pregunta el tercero medio, ¿no? ¿Una de selección universitaria, no? ¿Cómo se llama? ¿No? Pero la mía. Oye, con la puerta chica, le dieron la rueda. Ya, da lo mismo. Tenemos una cantidad de tierra que está eliminada, punto, no hay más. ¿Sí? No hay más. Y son 75 millones de hectáreas, que significa 750.000 kilómetros cuadrados. Más o menos. Si la Antártica o la Antártica nos tiene para. Ah, para el whisky. Vamos. También tengo ganas de ver una forma. No. Esta es la superficie terrestre, digamos, no cubierta por hielo. ¿Sí? Pero de toda esta superficie, apenas un tercio, la podemos usar para producir alimentos. El resto nos sirve para producir alimentos. Y tenemos que protegerla.
Porque hay otras cosas. Cuando digo no sirve, es porque las condiciones de clima, de suelo, efectivamente no permiten sacar alimentos en una cantidad razonable, ¿no? Como para hacer que valga la pena un esfuerzo. Pero de esta cantidad, no todos los suelos son para plantar lechuga, ni frutales, ni nada. ¿Sí? Para tener frutales, necesito un buen suelo, necesito agua, necesito sol, y eso se da en una superficie muy pequeña de tierra. ¿Sí? Que son estos, pongámosle 4,5 millones de hectáreas. En términos de porcentaje, el 6% de la superficie de Chile sirve para producir alimentos como los que nosotros comemos habitualmente, con pocas limitaciones. El resto ya no. El resto ya no es tan. No puedo plantar, no puedo cultivarla. Por lo tanto, no me queda más para que usarla para cosas que no son cultivables. Ganadería, o árboles, o nada. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuántos chilenos y chilenas son hoy día? ¿Cuántas personas viven en Chile? ¿Cuánto? Poco menos. Depende de cuántos llegaron hoy día, ¿no? Tenemos que alimentar a los 20 millones con esta cantidad de superficie, con estos 6% de la tierra. El resto no. El resto lo podemos usar para producir proteínas de origen animal. ¿Sí? Entonces, si nosotros dejamos de producir, también dejamos de usar estas tierras. No podemos usarla para otra cosa. Eso es un error común. ¿Sí? No, se quedó muy... Después les voy a pasar esto para que lo lean. Entonces, no puedo llegar y usar la tierra donde tengo vacas, ¿no es cierto? Donde hay praderitas, no puedo poner trigo. Y menos soya. ¿Cuántas soya se produce en Chile? ¿Quién les dijo? Pero no, nunca sabe. Cero, profe. ¿Qué? Yo les dije. Cero. Cero. ¿Cierto? No sé, puede haber un laboratorio que esté tratando de hacer algo con soya. Pero en Chile no producimos soya. En Chile producimos muy poca proteína de origen vegetal. ¿Cuáles son las grandes fuentes de proteína de origen vegetal? ¿Perdón? Legumbre. ¿Qué legumbre producimos acá? ¿La leyó el envase de dónde vienen las lentejas que comemos? Lean. Empiezan a leer los envases de dónde vienen los productos y empiezan a comer productos chilenos. Los chinos, garbanzos, que vienen por acá, algo del trigo, un poco el arroz, pero muchos importados. Las lentejas, creo que el 90% son los importados de. ¿Alguien sabe? Nadie. Europa. No, no es de Ucrania. No lo han chutado nunca. Nadie sabe. Son lentos los dedos, ya chequeado, ¿no? ¿Cuál es la edición? ¿Cuál es la origen del Canadá? ¿Ah? ¿Con qué letra inicia el país? ¿Ah? ¿Con qué letra inicia el país? Con Can y termina Alá. Son canadienses, no tengo idea por qué, pero producen cualquier cantidad de lentejas en la mandan para acá, entre otras partes. Entonces, tenemos cierto, no podemos producir todo, muchas frutas no las producimos, otras sí que las producimos y las mandamos para afuera después. Nos quedamos sin frutas. Pero bueno, entonces ahí hay un tema también, tiene que ver con cómo balanceamos nuestra nutrición, cómo logramos, ¿cierto?, acceder efectivamente a todas las proteínas que necesitamos. Siendo que somos un país con, si nos llenamos la boca, tenemos ¿cuántos kilómetros de cuerpo? ¿Cuánto mide Chile de norte a sur? No tienen ni idea de nada ustedes. Oiga, ¿saben el número de la Santa Rosa? ¿Qué número es? El paradero el número fuera tampoco lo conocen. Oye. Son como 5.000 kilómetros.
cosa corta y nos sacamos, no comemos algas, apenas comemos un par de pescaditos, no comemos marisco, muy poco pescado comemos, muy poco para nosotros, para poco que tenemos. ¿Sí? Por tanto, necesitamos proteínas, importamos proteínas, producimos proteínas, necesitamos tener una dieta proteína. ¿Sí? Después voy a, sin duda, abordar el tema de cómo la repartimos. Hay algunos que comen mucho y otros que comen demasiado poco. Entonces, ya. Entonces, ahí hay un tema de seguridad alimentaria en la producción de proteínas que tiene que ver con el tema del hambre, de la buena nutrición o mala nutrición. Salud y bienestar. Ahí mencionaron el tema de las enfermedades. ¿Sí? Pero, enganchado con lo anterior, también está el tema de la malnutrición hoy día. El tema de la malnutrición, esta, la roja, la de sobrepeso, hoy día es un problema en Chile, que tiene que ver con un consumo poco sano. ¿Sí? Y aquí no le voy a echar la culpa a las personas que comen poco sano. Hay muchas personas que viven en condiciones de alimentación o en entornos socioeconómicos que son poco sanos. ¿Sí? No es culpa de ellas o ellos, porque los alimentos que no son sanos. Pero hay un tema importante de malnutrición. Tanto a nivel de la urbe, las ciudades de Perú. Está preguntando ahí sobre la soya. No, sobre la lenteja. Pero sobre todo hay un tema de malnutrición también en el campo. En las zonas rurales. Oye, si allá producen alimentos y están mal alimentados. Sí, hay más obesidad en las zonas rurales que en las zonas urbanas en Chile. Un porcentaje. Entonces, también hay un tema ahí. ¿Sí? Cuando estamos hablando de salud, también estamos pensando en esto. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestros trabajos, aportar una alimentación más sana, más equilibrada? ¿Sí? Chile creo que ha hecho, como país, grandes avances con el tema de la restricción al consumo del azúcar, las bebidas, los sellos y cosas. Yo creo que hay un fuerte impacto. ¿Sí? No suficiente, pero sí hay un fuerte impacto que podemos trabajar. ¿Sí? Voy a, de alguna manera ya lo hablé, el tema de la seguridad, las experiencias y los problemas de salud. No tenemos problemas de inanición. Sí, no quiere decir que nadie muera de hambre en Chile, no. Estoy diciendo que no es un problema de salud pública. Tampoco en el tema de alteración del crecimiento en niños chicos. Las típicas imágenes que uno ve de África en lugares de hambruna y ve efectivamente que hay niños que, debido a la infantes, ¿no es cierto? Debido a la nutrición, ya no van a alcanzar el desarrollo físico que deberían. ¿Sí? Voy a saltar algunas porque es una hora ya. Aquí, en el tema alimentación, los puse un poco los alimentos que producimos en Chile con diferentes tamaños de letra. Los que no alcanzan a leer, pues porque simplemente producimos muy pocos. Y los que leen bien es porque los producimos harto. ¿Sí? Por lo tanto, sale mucho más fácil comprar uvas para vino que por otro. ¿Sí? Lo bueno es que la pepita de la uva también tiene aceite y agua. Somos muy malos productores. ¿Dónde están acá? Es decir, ¿cómo sobre cuál es el producto que nosotros prácticamente no producimos? De consumo diario en todas las hogares. ¿Leguminosas? ¿Perdón? ¿Leguminosas? No, leguminosas producimos un poquitito, pero peor que las leguminosas, porque no todos comen lentejas ni leguminosas todos los días. Pero este sí lo comemos prácticamente. ¿Trigo? Arroz. No, trigo y arroz están ahí. Insumo que uno le pone en la ensalada normalmente. O para cocinar. Los aceites. Somos bastante bajos productores en términos de aceite, por eso que el precio del aceite se disparó tanto, porque no tenemos producción. Dice cambiado, no se dice, hoy día sí se ganó, no se dice arroz.
Olivos tenemos, pero la producción de aceite con olivos no es tan intensa. ¿Sí? Es decir, acá está. Y además que yo no como aceituna esas cosas, así que no cuento. Pero sí, también no existe, así que estoy sonado. Esas son los pequeños sesgos que se producen en las presentaciones, te das cuenta, ¿no? Sin querer, lo dejé afuera. Ya. Y aparecen frutas que comemos normalmente, que obviamente el plátano no está, la banana, pero sí aparecen otros que son más de consumo. ¿Sí? Entonces, tampoco somos un país que desde el punto de vista de la producción, y eso significa que de las características del suelo y del clima, que nos permiten tener una distribución de todos los alimentos, adecuada en términos no del alimento, sino que en términos de la pirámide alimentaria, aceite, proteínas, grasas, azúcares, etc. En hortalizas, sí, bastante más. Arroz, tampoco producimos mucho arroz, aunque ha ido despegando un poquitito, pero tampoco somos autosuficientes. ¿Sí? En alimentos de origen animal, ahí estamos bastante mejor. En general, nosotros producimos suficiente proteína para todos. En leche, estamos en un estándar bastante bueno de consumo de leche. En huevos también. Que puede, en promedio, ojo, siempre estoy hablando de promedio. ¿Sí? En carnes consumimos bastantes carnes, pero en promedio, no en desvío. Es decir, hay mucha gente que come demasiado y también hay mucha que come muy poco. ¿Sí? Van a ver que fundamentalmente producimos carnes de ave, pollo, pavo, cerdo. En carne de bovino nosotros importamos una parte importante de la carne de bovino que nosotros comemos importada, prácticamente 40%. Ovino muy poquitito y pescado, como decía, no la saqué, no sé cómo la puse en azul, pero no me convence. No, es bastante bajo. Si lo comparamos probablemente con un país que tiene... Japón. Japón es un país que tiene mucha costa. Y probablemente tiene menos costa por habitante que nosotros, pero come mucho más productos marinos. Si de ahí hay entonces un tema que sin duda nosotros podemos ir a buscar. Ya aquí, se me estaba olvidando. Les decía que el tema de género es un tema que tiene sin duda, o sea, lo han vivido, fuerte componente cultural y educativo, y de edad, en pocas palabras. Hay una fuerte relación entre edad y estudios en Chile. Más viejo, menos estudios. Se ha ido cambiando, pero está bastante relacionado en ese sentido. Y en el campo, en las zonas rurales, los estudios son incluso menos. Hay fuertes niveles de falta de alfabetización, particularmente en las personas mayores. Hay un tema también que es muy potente en el tema de la igualdad y particularmente en la empoderación de empoderar mujeres y niños. ¿Sí? Fíjense en este gráfico, lo que estoy mostrando, esta cifra corresponde a lo que se conoce como la tasa de participación laboral. En pocas palabras, qué porcentaje de las personas trabajan, de un grupo. ¿Sí? Aquí la participación laboral probablemente sea como el 5%. Hay muy pocos que trabajan. Y está bien. Está mal si lo tenéis que hacer porque deberías estar estudiando. ¿Sí? Pero si nosotros tomamos en toda la población, de todas las personas mayores de 18 hasta la edad de jubilar, ¿cuántos trabajan? A nivel urbano, en las ciudades, prácticamente el 70% de los hombres trabajan. Un poco más de 70%. Y a nivel rural también, más o menos el 70% de los hombres. Tiene una ocupación, eso significa que usa sus capacidades físicas, ¿no es cierto? Intelectuales o la que sea, para generar ingresos y vivir de ello. ¿Sí? Voy a aclarar el concepto de trabajo. ¿Sí? En cambio, en el caso de las mujeres, a nivel de ciudades, cerca del 50% de las mujeres trabaja en labores no domésticas. Para dejar el punto de vista. En pocas palabras, no sale del hogar, se queda en el hogar, se hace cargo de actividades del hogar, o no hace cargo de nada, porque no creo,
y no genera un ingreso, con eso no apoya el desarrollo local con los ingresos que pueda generar. Pero si vamos a las zonas rurales, ese porcentaje es bastante menor. Porcentaje importante de las mujeres que están en el campo se dedican única y exclusivamente a las labores del hogar. Y probablemente ya sean un poco más encendidas, incluyen la huerta, incluyen otras cosas. Pero no aportan con recursos al hogar. Están en condiciones de hacerlo. ¿Sí? Ha ido cambiando, pero sigue siendo una brecha muy, muy grande. Más grande de lo que parece. Ahora, no sé si está más adelante, no importa, un porcentaje importante de las mujeres jóvenes del campo se van y vienen a las ciudades. Hoy día hay más hombres jóvenes que mujeres jóvenes en el campo y hay más mujeres viejas y hombres que hombres viejos. Porque nos morimos antes. Así nomás. Es interesante ver el motivo por el cual los hombres mueren en el campo. Pero importa. Sigamos. ¿Sí? Entonces, hay un tema también importante. ¿Sí? Normalmente cuando uno va a trabajar campo, trabaja con hombres. Interactúa con hombres más que con las mujeres. ¿Sí? Y eso sin duda que no es... que se puede mejorar, se puede hacer. Ya. Crecimiento inclusivo, sostenible y empleo y trabajo decente para todos. Aquí hay un tema importante. Si voy a una de las primeras de nuevo, voy al tema de pobreza, solamente para recordarles. Este es el dinero que tiene, con el que vive un hogar en Chile. Un hogar urbano, con 1 millón en promedio, y un hogar 600. Esta parte azul, grande, es la proporción del ingreso que tiene un hogar que viene de su trabajo, de los sueldos que recibe. ¿Sí? En otras palabras, sencillito, la mayor cantidad de los ingresos, perdón, la mayor cantidad de los productos, insumos, recursos que tengo para vivir, provienen del trabajo en los hogares en Chile. Y eso es todas partes muy importantes. ¿Sí? Eso significa que el empleo es muy importante. Tener buen empleo es la base para salir de la pobreza. Sin empleo no salís, porque el empleo significa el 90% de los ingresos. ¿Cómo está por ahí? Vamos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos en el empleo a nivel? Vamos al empleo. Mujeres, empleo. Ya. Y aquí, yo tengo ya un sesgo que tiene un poco del ámbito que uno se trabaja, yo me he especializado, es la verdad especializarse, pero he trabajado fundamentalmente con temas rurales, no urbanos, ¿no? Con temas del campo, y a nivel rural, ¿sí? tenemos un porcentaje, ¿sí? La gran mayoría de la gente que vive en los espacios rurales trabaja en la agricultura. ¿Sí? Casi el 50%. Es una cifra mucho menor que hace 10, 20 años atrás. De 20 años atrás, esa cifra de 60%. Pero igual dependen de la agricultura y la ganadería, por lo tanto, viven de la tierra. Viven del trabajo con la tierra, del trabajo con sus manos, del agua, del sol, etc. Y ahí entramos nosotros. Claro, también hay personas que viven en la tierra que viven en la ciudad, pero son repocos. ¿Sí? El número quizás es lo mismo, pero no es relevante. Entonces, el empleo agrícola es muy, muy importante en los niveles rurales. Y buscar mecanismos para potenciar ese empleo, sin duda, que permite esto, que es un objetivo. Y con eso, tener recursos para vivir mejor, o para vivir. Primero, vivir mejor después. ¿Sí? No sé. Pero el problema de la agricultura es que en general los sueldos que dan son muy bajos. Pagan muy poco. Entre otros, porque la productividad de la mano de obra, es decir, la capacidad de la mano de obra de producir riqueza es muy baja en el campo. ¿Sí?
Y como yo produzco poco, gano poco. Y eso hace entonces que, al final, las personas que ganan un poco más se van y se vienen a la ciudad. Porque allá gano mejor. Me educo y voy a la ciudad. ¿Sí? ¿Y qué pasa si los que se educan van a la ciudad? ¿Qué pasa con el campo? ¿Están quedando quiénes? La población envejecida. Los que no están educados. ¿Y quiénes son los que tienen menos educación en Chile? ¿Les dije antes? Los más viejos. Mientras más viejos, menos educados. ¿Sí? Entonces, este es un fenómeno natural. Se produce y existe un envejecimiento de la población de estas personas en el campo. ¿Sí? Uno que cuando trabaja con agricultores campesinos, normalmente se basa en, si dice, oh, tiene que hacer una charla para campesinos, yo sé que me voy a encontrar con un grupo en el cual el 70-80% de las personas van a ser hombres. ¿Sí? El promedio de edad de ese grupo va a ser aproximadamente 55-60 años. ¿Sí? Y estuvieron en el colegio 6 a 8 años. Es decir, aprendieron a leer, sumar, pero muchos de ellos todavía tienen ciertas limitaciones funcionales de lectura. ¿Sí? Les cuesta. Gráficos como este, los más. ¿Sí? Porque simplemente nunca los han aprendido, no lo entienden, etc. Por lo tanto, el tipo de comunicación que nosotros necesitamos es otro, que esté adecuado a esa población. ¿Sí? Hay muchos temas por qué sucede eso, pero el hecho es que sucede, está. Tenemos que considerarlo, ustedes, es importante cuando sé que alguno de ustedes algún día va a trabajar y trabaja en espacios rurales, trabaja en DAP, en proyectos de desarrollo, lo que sea, considere eso. Considere que se va a encontrar con personas. Esto es el promedio de años de estudio de acuerdo a la zona. ¿Sí? Tienen prácticamente 4 años o por trabajado. No, 2 años de diferencia, antes eran 4. Hoy se ha ido la brecha de escolaridad, es decir, la diferencia de los años de estudio que tiene la gente que vive en las ciudades versus la gente que vive en el campo, se ha ido reduciendo. Pero hay una importante brecha. Eso es en años de estudio, no en calidad de estudio. Y no nos metamos en eso todavía. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema importante. Y lo otro, como ven en este otro, acá están el nivel de pobreza del hogar de la persona y los estudios. ¿Sí? Aquí están los más pobres, aquí están los más ricos. ¿Sí? Perdón, aquí le puse al revés. Me cambié. Ah, no, está bien. La línea rojita esta es educación básica incompleta, básica, educación media incompleta. Es decir, del 10% más pobre, la mitad no terminó enseñanza media. O básica, el resto básica. ¿Sí? La Les dije. celeste ¿Perdón? La celeste es media completa. La celeste media completa, esta amarilla es media incompleta, tiene razón, esta es media completa, ¿sí? Media incompleta. Si tú esto lo haces, esto lo abres por edad, es más dramático. ¿Sí? ¿Recuerdan? Le dije, yo creo que la pobreza no es un tema de dinero, es un tema de oportunidades. ¿Qué oportunidades tuvieron? Claro, sin duda tú vas a encontrar aquí ricos que no fueron ni nada, que no alcanzaron. Está bien, fue fantástico. Pero son la excepción, no la regla. ¿Sí? No es un tema de educación, por eso cuando decía informar, decía, a lo mejor, escucha, que aprendan. No se escucha tanto. Cuando podemos equiparar esta cancha de una manera que efectivamente puedan tener la educación que corresponde, puedan terminar su colegio. ¿Sí? Afortunadamente, si tú miras un poco cómo era la educación a nivel rural hace 30 años atrás, las niñas en 10 años para la casa.
a ayudar en la casa. Y abandonaban el colegio a los 10 años. Los niños, hombres, seguían 2 o 3 años hasta que agarraran un poco de músculo para la casa. La educación de los hombres era mayor que las mujeres. Hoy ya es al revés. Hoy los hombres los siguen sacando a los 14, 15 y 6 años para trabajar para la casa, pero las mujeres les dan mucho más la oportunidad de terminar sus estudios. Y eso es muy bueno. Definitivamente. Pero no es suficiente. Porque se dan cuenta que la diferencia entre el empleo, siguen no participando de la fuerza laboral, siguen dedicados a temas domésticos. No quiero desmerecer los temas domésticos, pero una de las maneras de generar una equidad es efectivamente repartirse la pega doméstica. Mientras las mujeres que estén obligadas, no tengan opción, quieran o lo que sea, adopten solamente los temas domésticos, difícil que el hombre se ponga a la altura. O que la mujer se ponga a la altura, más bien, en el sentido que crezca que sea igual. No se trata de bajar a uno, se trata de que ambos tengan las mismas oportunidades. Insisto, tengo oportunidades para mí central. ¿Sí? No están, falta. Pero se ha avanzado. Muchísimo. Falta, todo se avanza. Ya. Consumo y producción sostenible. Aquí hay un tema que, sin duda, alguien lo dijo, ¿no es cierto? El tema de la producción sostenible. Ahí hay un temazo para nosotros. De cómo nos reconvertimos, entre comillas, cómo somos capaces de producir alimentos para esta población, para que tengan, ¿no es cierto?, buena salud, buena sanidad, pueda formarse, ¿no es cierto?, tener sus oportunidades y desarrollarse plenamente, sin destruir, sin dejar la embarrada para atrás. ¿Sí? Algo se hace, aquí, este lo saqué precisamente del informe que hace la Agenda 2030 de Chile, y le informa a las Naciones Unidas cómo vamos. Claro, pero muchos comités, muchos programas, muchas cosas como que... Pero cuando vamos al campo, cuando vamos a las acciones, probablemente nos falta bastante más. Nos falta desarrollar técnicas de producción, nos falta implementar técnicas de producción más sostenibles. Existe mucho. Hay muchas oportunidades, pero todavía estamos un poco cojos, hemos avanzado poco en la implementación. ¿Sí? Eso a nivel de producción. Van a ver, creo que después tengo unas láminas con respecto a algunos modelos de producción que son mucho más amistosos con el medio ambiente. Muy bueno. Pero hay otro tema que se nos pasa largo siempre, y quiero que lo tengan presente, el tema de las pérdidas y desperdicio de alimentos. La cantidad de alimentos que nosotros botamos. ¿Sí? Claro, desde un punto de vista teórico, nosotros podríamos eliminar el hambre del mundo si es que dejamos de votar. Por lo que votamos, podemos aumentar a todos los que están muertos de hambre. Y muertos. El problema es que hay que llevarlo, lamentablemente lo estamos votando en un lado y está faltando en otro. ¿Sí? Pero hay mucha pérdida en la industria, en los supermercados, en los lugares de distribución, y para que hablar en los propios hogares. A mí me llama la atención, profe, que los enlatados se supone que son alimentos imperecederos, pero tienen fecha de vencimiento. ¿Eso quiere decir que llegando a esa caducidad, a pesar de que sean consumibles, se van a botar? Un país rico. ¿Qué quieres que te diga? Escucha, de repente cuesta hacer preguntas sin que parezca juicio, pero tiene un yogur y lenzuol. ¿Hasta cuándo lo comen en una defensiva? ¿Un mes, 2 meses, un año? No madure tanto, dice. Un yogur que tiene una semana vencida, tú no lo comes. Un mes no lo comes. Yo no lo como hasta que no se hincha. ¿Cuál es el problema? ¿Le van a echar bacterias? ¿Patógenos? El 99, siempre me gusta, a mí me encanta siempre la publicidad del Lysol, ¿cómo se llama? Mata el 99,9% de las bacterias y virus. Fantástico. El problema es que el 99,99% de las bacterias y virus no hacen nada. Y lo único que quiere es matarse porque hacen algo. Y se nos van a entrar en un producto sellado. No entran. ¿Cómo van a entrar? Está sellado.
¿Qué es lo que entra? Claro, porque se fermenta, se pone ácido, efectivamente, no está rico. Te cae la calidad. Te cae la calidad. Pero está absolutamente comestible. Bueno, vale. No, yo no lo como así, yo no como pan con hongo. ¿Sí? Se lo saco. No va a ser que se van a enfermar de eso. No es rico. Hace 5 años sí, la mampara de la cocina, 5 años, y cuando la abría no estaba cortado, pero no tenía hongos, bacterias, no. Si tiene hongo, lo mismo siempre. En mi familia sabemos cómo cocinar placer fermentada, casera. Nosotros la fermentamos un proceso de extracción de talco y luego una pasteurización. Ya. Una mermelada sí que puede durar 4 años. Y más, les puedo echar vino. Somos recachureros en mi casa. Luego voy a hacer un museo, voy a traer algunas cosas antiguas. Voy a hacer una. Antigua, no de mi edad, obviamente, pero sí, 5 o 10 años que están ahí. ¿Cómo comer? No hay rollo. No sé. El problema con algunas cosas, efectivamente, es lo que a veces raya, y algunas bacterias que crecen, los dublinos y otras cosas. Pero en general, el tema tiene que ver más que nada con aspecto, con texturas y sabores que no nos apetecen. Porque para unas peras el vaso y la pera es muy pasosa cuando se pudre. Entonces, efectivamente, le saco mucho más de lo que le saqué solamente los cafecitos. ¿Sí? Pero no con la pera entera, bueno, la pera entera. Y no es por coñete, me siento que estoy haciendo eso. Oye, que has pegado no, tampoco, no como las cosas que no me gustan, las cualquier. Pero de repente hay cosas que no, tú puedes hacerle, y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que efectivamente que ahí está. Pero ahí no está el problema. El problema está que comemos de más, que botamos cosas, que perdemos, que cuando vamos a la feria sacamos las manzanas bonitas, las que están más feas las dejamos para el lado, si tu mate tiene una pequeña machucón, y no nos preocupa. No nos preocupa, ¿sí? Y total, de los países son míos y se les quiero dar el problema mío. ¿O no? Claro, pero el tema es que, de alguna manera, yo estoy presionando el ecosistema, el mundo, para que produzca para que yo vote. Entonces, estamos echándonos en los bosques de la Amazonía, producimos carne y la botamos. ¿Ah? Porque se puso un poquito verde. No se pasa tampoco rico. Tampoco la como. ¿A una enferma? Las enfermedades transmisibles. Oye, vaya. No está el autor oído. No le vaya a decirlo. Pero hay muchas cosas que no comemos que podríamos todavía comerlas, y podríamos tener conductas también de consumo un poco más responsables, efectivamente, para no romper esto, no botarlo, no utilizado, no lo compramos. Aunque haya sido la señora que justo delante vieron, o el señor. ¿Ustedes cuando compran huevos? ¿No? Hay algunos que ponen caras de cosas. Sí, se va a mostrar más ya, si no, por favor, pero el curso de compra bautizado y come no. Es simplemente de alguna manera ir planteando que nosotros como consumidores, los otros 18 millones de personas que vivimos en este país y en el mundo más, estamos presionando un sistema que produzca alimentos y nos preocupamos poco, nosotros, por conservar y proteger un poco esos alimentos. Vamos a la feria y estamos todos faltas. Entonces la quinta persona pasamos a la siguiente, ¿sí o no? Entonces, acá la malta lo suavecito, no la meten mucho, miren el color primero. La malta está negra, más verde. La malta fácil. Cuando la negra está madura, cuando está verde no está madura. ¿Quieren madura? Sí. Vale. ¿Qué parte dedicaron la fecha de vencimiento a los productos para no pasar eso y votar
elemento Dijeron que se diferencial. iban a estudiar con los datos de la prueba de olfato. Ah, eso no lo explicó. Bueno, puede ser, ¿ah? Está bastante avanzado. Puede ser, puede ser. Efectivamente, hay tres cosas que nosotros no hacemos y podríamos hacer con eso, insisto, es comprimir un poco todos los programas, como responsables de todas las cosas que se hacen atrás para producir. Pero bueno. Ya. ¿Cómo vamos? Pues estamos ya. Entonces, de alguna manera generar esa conciencia, la educación que mencionaban acá, empezar a formar cambio climático y efectos. Y aquí, este nos pega fuerte, por dos ámbitos. ¿Eh? El primero que es cierto, pero que nos están echando la culpa más de lo necesario, es con respecto a los gases de efecto invernadero. Es decir, no hay duda que los rumiantes emiten metano, que los procesos de producción emiten nitrano, varias cosas. Pero de ahí a que las vacas sean más peligrosas que un auto, no. No. ¿Sí? Así que, por favor, primera cosa, ¿sí? Porque los autos sacamos el petróleo del mundo que estaba encerrado, lo echamos para adentro, las vacas reciclan el carbón. ¿Sí? Ahí hay una pequeña diferencia, ¿sí? Hay primer cuento que hace algunos años la FAO ahí se mandó un numerito tirando un dato que hoy día se están echando para atrás. Es como casi el mismo cuento con el colesterol de los huevos. Ustedes son re jóvenes, pero en los años 60, Que fue la mano. claro, al colesterol, claro. Nació una campaña muy fuerte, bajó el consumo, pues cacharon que el huevo no tenía nada que ver y tuvieron que empezar a reconstruir y fue muy débil. Hoy día recién están empezando 40, 50 años. Sin duda, entonces, ahí hay un trabajo sobre cómo nos hacemos un poco cargo de las emisiones. Pero mucho más importante que las emisiones es cómo nos hacemos cargo de que la ganadería como tal no destruya más bosques, no se vaya expandiendo hacia tierras que no usan o que hoy día son que son reservorios de carbono. El problema es que yo pongo vacas acá, no es poner las vacas, sino cortarlas para poner pasto, porque ahí le eché el árbol, gasté la captura y todo el problema. Entonces, ahí hay un problema. En Chile, afortunadamente, la deforestación por efecto ganadería prácticamente no es muy importante. Pero sí hay dos cosas que sí son importantes como hacer. Primero, es cómo podemos como veterinarios capturar carbono. Aquí se habla mucho de las emisiones, pero poco de la captura. ¿Sí? ¿Y cuál es el lugar que más captó, la forma en que más carbono se puede capturar? ¿Dónde se puede enterrar el carbono? Capturarlo para que deje de estar listo. Los árboles. Yo me acuerdo que voy a hacer un árbol y después lo corto y planto otro y dejo eso como una casa, ese carbono quedó guardado, chapado. ¿Sí? Pero hay uno mucho más potente que eso. El suelo. El suelo es, por lejos, el mayor sistema para atrapar carbono y, por tanto, para reponer el carbono en la tierra. Nosotros nos manejamos bien los suelos, manejamos bien las praderas y permitimos que tengan buenas raíces, que esas raíces capturan carbono, y enriquecen y además reducen. Entonces, ahí hay un trabajo muy potente que tiene grandes efectos, que es muy positivo, pero que hay que educar, enseñar y aprender a hacer. Entonces, esto creo que no sé quién lo hizo, pero de alguna manera hace el balance del carbono en la región de los ríos. ¿Cómo? Claro, nosotros estamos muy preocupados de esto, de cómo la ganadería libera carbono, pero nos preocupamos un poco cómo la ganadería captura carbono. ¿Sí? Esta es nuestra pega, que esta se queda más grande. Aunque se eliminen los autos. No se acuerdan. ¿Sí? Falta para eso, pero entonces ahí hay un trabajo, supongo que habrá alguno más, cuando alguien hablaba de agroecología, tenía un poco que ver con este tema. Voy a saltar eso para no ser... Y aquí no lo puse, pero y hay otro tema que también es muy importante. El cambio climático no solamente nosotros nos vemos de alguna manera vinculados con causas, sino también muy fuertemente con los efectos. ¿Sí?
Les dije, uno de los problemas del desarrollo sostenible tiene que ver con que la pobreza se ubica en los lugares más marginales. Y son precisamente esas tierras, en el caso de la ganadería, que están siendo más afectadas. Y por pocas palabras, hoy día necesitamos ver cómo empezamos a trabajar sistemas de producción, pradera o lo que sea, que permitan mitigar el impacto, hacer que el impacto del cambio climático sobre los sistemas de producción, sobre las personas, sea menor. ¿Sí? Hay un tema también importante. Entonces, no solamente pensar cómo revertimos o ayudamos a revertir, sino que también cómo nos vivimos o sobrevivimos mejor los impactos que tienen, particularmente en los sectores más marginales, más pobres. Que va mucho más allá de las paltas y el agua. Que también es cierto, pero ya. Alguien mencionó la gestión de los bosques, desertificación, degradación de las tierras, tener pérdida de algo, no me acuerdo lo que es. Aquí les mencionaba un buen manejo del suelo. Esta foto, las dos fotos son en el mismo lugar. Y comparen ambos lugares. ¿Sí? Verde, ¿cuál faltará mejor? Más sanito. ¿Cuál será mejor desde el punto de vista del clima, el carbón y todo el cuento? No hay dónde perderse, ¿no es cierto? Y aquí la única diferencia es el manejo. Un buen manejo versus un mal manejo. ¿Y quién maneja eso? ¿Los animales se automanejan? Somos nosotros y ustedes después. Empezar a ver, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar la alimentación para que efectivamente no suceda esto? Y tengamos esto. ¿Qué pasa aquí cuando llueve? Se moja. Eso es para despertarlo, ¿no? Para que piensen que, porque antes que me contesten ustedes que se moja, lo digo yo, no. Ya. ¿Y qué más va a pasar ahí si es que llueve? A luz del tiro, no, no, para tanto, pero... ¿Ah? Pero por ahí va, digamos, ¿qué pasa con...? Después de la tierra, no sé. Claro, la tierra se va a ir, el suelo se va a empezar a perder. Eso se llama erosión. ¿Y si se va la tierra, qué queda? Ya, va a crecer algo en rocas. Va a crecer. La vida siempre encuentra espacio para volver a crecer, pero claramente no va a crecer así y se demora. Entonces, proteger el suelo tiene además, proteger la cubierta, ¿no es cierto? Tiene también como función proteger el suelo y por tanto el recurso que fue necesitado para volver a producir. Producción sostenible. Hacerlo hoy día y mañana. Este lo hizo hoy día, pero mañana cada vez menos. ¿Sí? Cuando salgan ahí y vean de repente que en los cerros hay como una cárcara, se llaman esas cosas, unos hoyos. ¿Han visto? ¿Han fijado? Particularmente aquí en la zona central, el litoral central, quinta, sexta, séptima, región de O'Higgins, Valparaíso, las regiones no tienen números. Hay muchos sectores que ustedes ven en los cerros que tienen como hoyitos así. Y es simplemente que corrió el agua y el agua se llevó al suelo. Chao. Y la fábrica de suelo es muy lenta. Se produce el suelo, ¿sí? La lluvia misma produce suelo cuando cae encima de las roquitas, empieza a romper las roquitas. Pero eso sí que es lento. Mucho más rápido que se va, pero bien. Entonces, hay posibilidad de hacer regeneración, hay que aprender a hacerlo y funciona. Entonces, ahí una hora cerrando, lo que les toca a ustedes, ¿sí? Yo voy a jubilar en un momento, pero mientras tanto, es no solamente producir más, sino que ver cómo podemos nosotros mejorar los sistemas de producción para que sean más sostenibles y en el futuro solamente producir lo que es sostenible. Tenemos que cambiar las prácticas. Y eso significa aprender nuevas prácticas, desaprender antiguas prácticas para instalar lo nuevo. ¿Sí? Nunca se olviden, para hacer algo nuevo hay que desaprender primero. Si no me creen, cambien alguna cosa que ustedes siempre hagan, los zapatos. ¿Cuál zapato se ponen primero? Cambien al otro. No siempre se pinta el momento de una manera para la otra. Háganlo al revés. Bueno, porque sí nomás. Cambien el nudo con que se amarran los zapatos. O pongan alguna cosa, cambien las cosas del bolsillo nomás. ¿A cuánto se demora en acostumbrarse a eso? Una cosa muy simple. ¿Sí? ¿Nada? Tú eres muy fácil. Traten de hacerlo. Ahora, una vez que lo hayan hecho, imagínense cómo lo voy a hacer cambiar una práctica a un señor que la lleva haciendo desde 30 años. ¿Sí?
que le funciona, que no tiene certeza de que va a funcionar la nueva, porque nunca lo ha hecho. ¿Sí? Y que si no le funciona, va a pasar algo. Y además que viene un carro joven de la ciudad de Guinea y me enseña todo lo que hay que hacer. ¿Sí? Lleno de prejuicios, nosotros y ellos, y ellas. Entonces, cambiar eso, por favor, simplemente hacer en la cabeza un poco sacarse esa una cosa un poco autosuficiente, que estudié 6 años, 5 años en la Universidad de Chile, 6 años, 8, 10, no sé cuánto quieren estudiar acá, pero estudiaron muchos años en la Universidad de Chile y yo sé cómo se hace y usted lo hace mal. No sea bruto. No soy bruto, bueno, entonces no sea idiota. Tampoco no. Ya. ¿Qué más en caso? No, pues si a todos nos cuesta. Cambiar eso, ¿sí? Parte por ustedes, parte por hacerse, parte por entender un poco, y por eso les digo la dinámica, cuando están hablando con alguien en el campo, saben que tiene 50, 60 años, que tiene 8 años menos de estudio, apenas sabe leer probablemente, o poco entiende lo que dice, no sabe mucho de biología, sabe muchísimo de clima, entiende mucho lo que pasa con sus cosas, sabe mucho más que ustedes, lo que se conoce como conocimiento informal o conocimiento tácito. ¿No es cierto? Esta mañana va a llover. ¿Y por qué le decís por el viento? Después Charlie volví, decís, mañana va a llover. No. ¿Por el viento? No, que te está bien. No te voy a explicar que efectivamente le tuvo razón y no. Y va a llover y no va a llover. ¿Sí? Respetar esos conocimientos, entenderlos, incorporarlos a nuestras baterías, adaptarlos, no jugar, siempre pensar de cómo podemos efectivamente ser agentes de cambio y no agentes de transformación, así como que voy a ser un hombre nuevo. No puede ni siquiera ser a sí mismo hombre nuevo a veces. Ya, mujeres. Entonces, yo creo que las próximas son bastante reiterativas, no las voy a saltar, eso ya lo mencioné. Les voy a dejar igual, aquí en el fondo son los diálogos que tenían. Esto es lo que les dije al principio de la Comisión Brundtland, la definición que hacen desarrollo sostenible, como vías de desarrollo que permita hacer eso. Me equivoqué, fue el año 87, no el 85. ¿Sí? Recuerden siempre que cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos viendo que algo, lo más fácil para solucionar el problema ambiental es dejar de hacer todo. No hagamos nada más. No funciona. No sirve. ¿Por qué? Porque tenemos, sin duda, tenemos una dimensión ambiental que tiene problemas sociales asociados al tema de pobreza, pero también temas económicos que tienen que ver con cómo generamos riqueza, cómo nosotros mismos alimentamos, nos alimentamos, etc. ¿Sí? Siempre cuando está empezando sostenibilidad, está bien, el tema ambiente es fundamental. Es fundamental. Pero no podemos renunciar a estos otros dos. No podemos olvidarnos de ellos. La dimensión social y la dimensión económica. Bueno, esta no la voy a saltar porque ya es muy tarde. Ya, así que es eso. ¿Sí? Hacerse un poco cargo de entender, ¿no es cierto?, que estas cosas sostenibles significan mirar un poquito más allá del efecto primario, sino que también cómo estas acciones que ustedes toman, profesionales, recomendaciones, políticas, técnicas, lo que sea, inciden sobre las demás personas. Sobre lo que ellos pueden hacer, sus hijos van a vivir. Yes, gracias a Dios. ¿El viernes dicen por ahí? Un placer haberles tenido por acá. Espero que vayamos a tener un rato y pasen un buen fin de semana. Chao. Chao, todos en casa también. Estamos listísimos. Thank you.